Aunque la neuropsicología es una disciplina que tiene su origen a finales del siglo XIX, sus fundamentos históricos se remontan a siglos anteriores. Hipócrates, Galeno, Galvani, Broca, Wernicke, Ramón y Cajal, Goldstein, Luria, Milner, entre otros, son destacados personajes que hicieron posible el nacimiento de la neuropsicología. Si nos remontamos a la antigüedad, en la época de la antigua Grecia y del Imperio Romano, vemos que había dos concepciones contrapuestas respecto a la sede de los procesos mentales. Por un lado, había la concepción cardiocéntrica de Aristóteles. Según este eminente filósofo y pensador, las funciones mentales estaban ubicadas en el corazón. Al cerebro lo consideraba un órgano inmóvil, con una utilidad poco clara, que tenía la función de refrigerar la sangre. El razonamiento de la concepción cardiocéntrica consistía en que las emociones y pensamientos son capaces de alterar el latir del corazón, un órgano en movimiento constante que cuando se para, comporta el fin de la vida. Además, el corazón está en el centro del cuerpo. Sin embargo, otros pensadores de la antigüedad, como Hipócrates y Galeno, sí que atribuyeron acertadamente al cerebro la sede de las funciones mentales. Hipócrates es considerado el padre de la medicina y ya afirmó en su época que del cerebro provienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y los lamentos. En su tratado Corpus Hippocratium hay referencias a las perturbaciones motrices que puede ocasionar una lesión cerebral, hecho relevante para la neuropsicología. Aún así, el cardiocentrismo fue una explicación preferida al encefalocentrismo hasta bien entrado el siglo II d.C. A partir de entonces, la idea de atribuir al cerebro la sede de las funciones mentales se fue imponiendo, gracias a un médico, cirujano y filósofo griego eminente de la época, Galeno de Pérgamo, y a otros pensadores de la época y de siglos posteriores. Recordemos que la neuropsicología estudia la patología cerebral y sus repercusiones en la conducta y la cognición. Se centra en las dificultades cognitivas y conductuales que surgen después de una lesión en el sistema nervioso central y se aplica en el ámbito clínico para el diagnóstico y la rehabilitación de lesiones. Sin embargo, Galeno de Pérgamo defendía la creencia de los antiguos médicos alejandrinos de que los nervios eran unos tubos vacíos por donde iban unos espíritus animales que hacían mover los músculos. Aún harían falta más estudios científicos para seguir avanzando hacia la neuropsicología. Este tipo de creencia, algo esotérica sobre el sistema nervioso y los nervios, se mantuvo mucho tiempo. Incluso Descartes la sostuvo, pero fue perdiendo fuerza debido a los estudios experimentales del Renacimiento y la Edad Moderna que la contradecían. Finalmente, en el siglo XVIII, Luigi Galvani, profesor de anatomía en la Universidad de Bolonia, descubrió en 1780, investigando con ranas, que por los nervios iban corrientes eléctricas y no espíritus animales, y que era la electricidad lo que hacía mover los músculos. Comprobó que al estimular eléctricamente la médula espinal de las ranas, se movían las piernas. Se considera a Galvani el padre de la electrofisiología. Una mención especial merecen las ideas de René Descartes en el siglo XVII. El dualismo cartesiano afirma que el ser humano está compuesto de dos sustancias, el alma o la mente, que no tienen un sustrato físico, y el cuerpo, que es de naturaleza material. René Descartes consideraba que la interrelación entre estas dos partes tan distintas se hacía en la hipófisis, una glándula del cerebro en la que se formaban unos espíritus animales que guiaban el cuerpo. Decía que en la hipófisis la mente se unía al cuerpo. Entonces, ¿en qué se equivocó Descartes? Las investigaciones científicas fueron demostrando que no hay ninguna parte del cerebro que sea privilegiada, en el sentido de que se le pueda atribuir la unión entre el cuerpo
y la mente. En el siglo XXI aún hay neurocientíficos que son dualistas, en el sentido cartesiano, pero sostienen que la mente emerge de forma holística y que esto se refleja en la totalidad de la actividad del sistema nervioso central. Ya en la época contemporánea, en la primera mitad del siglo XIX, se empieza a estudiar y comprender la importancia funcional de las diferentes estructuras cerebrales. El estudio de la corteza cerebral adquiere un interés central y se inician interesantes debates sobre cómo está organizado el cerebro y cómo se producen la conducta y la cognición humanas. A grandes rasgos, hay en la época una ferviente discusión entre las concepciones localizacionistas y holísticas. Los partidarios del localizacionismo cerebral sostenían que las diferentes funciones cognitivas y conductuales se ubican y emergen de áreas concretas y delimitadas de la corteza cerebral. Un punto de vista opuesto sostenían los partidarios de la hipótesis holística, que decían que toda la corteza cerebral funciona como una entidad única e indivisible, y que sólo así se pueden explicar los procesos mentales, que tienen una característica subjetiva de unidad. A principios del siglo XIX surge la frenología, de la mano de Franz Joseph Gall, una corriente radicalmente localizacionista respecto a la organización de la corteza cerebral. Inicialmente tuvo una gran aceptación, pero luego cayó en el descrédito, al no tener su metodología ninguna base científica y estar basada solo en observaciones casuales. En esencia, lo que Gall y los frenólogos afirmaban era que el cerebro era una especie de mosaico, formado por distintas regiones, cada una especializada en una función psicológica específica: benevolencia, idealismo, esperanza, imitación, amistad, combatividad, vitalidad, etc. El problema metodológico era que decían también que estudiando la forma del cráneo se podía atribuir distintos rasgos de la personalidad a un individuo. Todo ello en base a un supuesto desarrollo desigual de las distintas áreas corticales, una concepción completamente pseudocientífica. Sin embargo, no todo fue en vano. El enfoque localizacionista reencontró su camino a mediados del siglo XIX, cuando en 1861 Pierre-Paul Broca, un prestigioso neurofisiólogo francés, inició el estudio de la localización de las áreas del lenguaje. Broca descubrió una región cerebral en la circunvolución frontal inferior izquierda, cuya lesión produce una afasia motora. Es decir, el paciente que sufre la lesión es incapaz de producir un discurso hablado fluido. Esto fue en su época un gran soporte a las tesis localizacionistas, ya que demostraba con claridad y exactitud que un área cortical específica podía asociarse a una función cognitiva concreta, en este caso, la producción del lenguaje. Unos años más tarde, el neurólogo alemán Karl Wernicke describió otro trastorno del lenguaje causado por una lesión cerebral en el lóbulo temporal cercano a un área auditiva. Pero en este caso no se trataba de la producción del lenguaje, sino de la comprensión del mismo. El paciente que sufre una lesión en esta área, normalmente por un accidente cerebrovascular, puede hablar con fluidez, pero diciendo frases sin sentido, ya que no comprende lo que se le dice ni lo que dice. Es lo que se denomina afasia sensorial. Hasta aquí la parte 1 de los antecedentes históricos de la neuropsicología.